La voy a saludar a Gabriela Saidón, licenciada en Letras, escritora, periodista, docente. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos Bien, días. bien, gracias por atendernos, Gabriela. Este libro, La Reina, que dice El gran sueño de Manuel Belgrano, ¿a dónde nos lleva? Bueno, primero, ¿de dónde nos trae? Porque Claro. el libro surge de una pregunta contrafáctica, que es, ¿qué habría pasado si el proyecto, el sueño que Mm, tenía Belgrano de una monarquía constitucional con un rey inca con sede en el Cusco hubiese prosperado? Es una propuesta que hizo Belgrano mm, en una sesión secreta 3 días antes del Congreso de Tucumán. ujú. Entonces, por supuesto que esa propuesta no prosperó, pero bueno, fue un tema que me empezó a obsesionar en cierto momento y me pregunté qué habría pasado si entonces, en lugar de un rey, hubieran encontrado a una candidata mujer, una Mm, reina, en este caso una adolescente, y esa pregunta entonces, y esa búsqueda me llevó al Cusco, donde hice una investigación bastante profunda entrevistando académicos, historiadores, antropólogos, mm, escritores, escritoras, mm, etcétera, y recorriendo lugares y monasterios y museos, porque el Cusco es una ciudad donde la historia está viva. mm, Entonces, bueno, ahí surgió la protagonista de esta novela, que se llama Nuna, que es una adolescente que fue criada en un monasterio, es descendiente de Tupac Amaru y Micaela mm, Bastidas, por línea materna, y es criada por su madre en un monasterio de clausura con unas características muy especiales que tenían los conventos en la época de la colonia, porque esta historia ocurre en 1818. Donde había cierta interacción con el afuera, y hay un general que es el que va a buscarla a Nuna para coronar la mm, reina, y un poco se enamora de ella, y bueno, también ahí pasan cosas porque él es mucho más grande que ella, y mm. ella, para evitar que pase algo, se convierte en una especie de Sherezada y le cuenta una historia de sus ancestros y de su cultura todas las noches. Ujú. Sí, una historia que en realidad uno mira y dice con el desarrollo del tiempo, había una representante de la monarquía europea en Brasil, en Río de Janeiro, estaba Carlota, que también se habló en su momento en la historia, relata que era también otra de las posibilidades que manejaba Belgrano, que miraba que el pensamiento de la época eran las monarquías, no, la democracia prácticamente no era una cuestión muy fluida en esa época en el mundo. Claro, en realidad lo que se estaba buscando era un proyecto de Estado, Mm, donde el modelo era exacto, la monarquía, y en ese momento a Belgrano porque a Belgrano lo habían mandado justamente a Europa con Rivadavia para ver qué estaba pasando con los sistemas de gobierno después de la crisis claro. grande que había Mm, habido a partir de Napoleón en Europa con mm, las monarquías, y el modelo que en ese momento parecía más, entre comillas, progresista, era la monarquía constitucional estilo inglesa, y por mm, supuesto que habían tratado de erigir a Carlota como reina. Eso también está en el libro, mm, porque el personaje de Carlota es bastante interesante también en ese sentido, como modelo también para esta adolescente reina que la admira. Y por otro lado, digamos, el modelo que prosperó fue el de la república, ¿no? O sea, ujú, no hubo monarquía, salvo el caso de Brasil, que es acotado en el tiempo. No hubo monarquía en Latinoamérica o en América hispana. Lo que se impuso, por supuesto, es la república. sí. Tanto San Martín como Belgrano como Güemes estaban a Mm, favor de este tipo de sí. monarquía, y por supuesto que el que para nada estaba, además de los porteños, no estaban a favor, porque era una monarquía que estaba planteando una sede en el Cusco y no en el Río de la Plata. Entonces los Mm, porteños obviamente se opusieron férreamente, y por supuesto desde el norte, desde el Alto Perú y más allá, Bolívar sí. fue un enemigo de este modelo. La entrevista de Guayaquil tiene que ver con eso también, con Mm, que se impone el modelo republicano, que en mm, realidad es como el camino lógico de la historia, digamos. ujú, La monarquía en realidad era un proyecto anacrónico en cierto sentido. Lo que pasa que ese tipo de monarquía, como lo estaba mm, planteando Belgrano, era también estratégica, porque estaba buscando el apoyo del Alto Perú, claro. de la zona del Potosí, de donde estaban las Mm, minas
de metal donde estaba el dinero, el dorado, digamos, el dorado de esa zona. Lo que buscaban era una suerte de integración regional, no solamente una cuestión de un país, pero también me quedo cuando lo mencionaste un poco también a San Martín, que hay un pensamiento que él decía que solamente podrá traer la unidad alguien que esté por sobre el resto, y entendía que ese por sobre el resto tiene que ser un representante, una suerte de monarca, entendido que no puede ser alguien de los comunes. Esa quizás era también un poco el pensamiento de esa época, ¿no? Claro, también, y en el caso de, por ejemplo, de esta propuesta de un noble inca, de un inca, no era digamos, un indio del pueblo, sino era un noble inca. Existía, de hecho, un hermano de Tupac Amaru, que aparte tenía una impronta revolucionaria, por otro lado, que era Juan Bautista Tupac Amaru, que había sobrevivido de la gran masacre digamos, de cuando se sofocó esa rebelión en 1781, que lideraron Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y Juan Bautista había sobrevivido, había sido llevado a España, después estuvo preso muchos años en una cárcel en Ceuta, en África, y lo habían mandado a buscar y lo habían traído. O sea, de hecho, Juan Bautista vino a Buenos Aires, lo que pasa que lo que no prosperó es el proyecto, pero era un hombre grande, ya tenía 79 años, por eso también en mi ficción lo que surge es, bueno, necesitamos un monarca o una monarca, en este caso descendiente, o sea, la búsqueda era un descendiente de esa estirpe noble inca, digamos. Por eso esto de la superioridad que vos decís también tiene que ver, porque los incas fueron sojuzgados, por supuesto, por los españoles, pero había una nobleza inca que persistía en el Cusco, que tenía poder incluso. Era un grupo de 24 familias, que incluso todos los años en la fiesta de Corpus Christi elegían un alférez real, o sea, había una representación de la realeza todavía, cierta ilusión o cierta concesión que había entre los españoles, entre los colonizadores y esta estirpe noble descendiente de incas, ya mestizada, por supuesto, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué era la visión de la época, teniendo en cuenta con los elementos que se tenían en esa época y la visión que se tenía de toda la sociedad, ¿no? Que era completamente distinto a lo que hoy podemos llegar a pensar. Claro, totalmente, totalmente. Sí, un pensamiento de otra época, era un pensamiento propio de ese momento. Me parece muy interesante todo ese desarrollo. ¿Y eso lo contás de qué manera? A ver, todo esto sería como una especie de, por un lado, una especie de previa de la novela. En realidad hay otro libro que es como la bitácora, la crónica y el diario del viaje que hice y las entrevistas, que realmente es otro libro, porque lo que exploté en este es la idea de novela, de la novela histórica, donde se genera un personaje que es Nuna, que es la protagonista, que no existe en la realidad, pero todos estos elementos, si bien no están contados de una manera como, ¿cómo te puedo explicar? No están contados desde el punto de vista de historiográfico, pero sí aparecen todos estos elementos y otros elementos como la posibilidad de la abolición de la esclavitud, otros elementos que estaban ocurriendo en la época y ciertos conflictos sociales y de clase y de raza están, bueno, como en toda novela, están personificados, están puestos en los personajes y en las acciones de los personajes, porque no quiero spoilear mi novela, pero van a pasar cosas que tienen que ver con estas relaciones con estos nobles incas, digamos. Los hechos reales son atravesados por los personajes, un poco. Claro, o quizás al revés, ¿no? La ficción es atravesada por la historia. Lo podemos ver desde los dos lugares. Sí, que muchas veces la propia realidad atraviesa más a la ficción que la ficción a la realidad. Digo, si lo ponemos a pensar hoy, a ver, vos como escritora, si el año pasado te decían, tenés que escribir sobre una pandemia, vos decías, no, ¿qué voy a escribir sobre una pandemia? Y ahora lo que nos pasó este año, lo que todavía nos está pasando, es una cosa que para cualquier escritor, diríamos, no podría hacerlo, ¿no? Sí, salvo un ensayista italiano que lo predijo totalmente, escribió un libro que es increíble, pero sí, es lo que vos decís. Bueno, salvo escritores de ciencia ficción que previeron un montón de cosas, Julio Verne, ¿no? Ray Bradbury, bueno,
Stanislav Lem. Digo, la ciencia ficción es un género que predice. Aquí, obviamente, cuando haces novela histórica, vas al pasado y en realidad ya tenés los materiales elaborados y ya sabés lo que pasó. Por eso me interesaba la idea de ucronía, porque la idea de ucronía te permite volar un poco en el sentido de, bueno, ¿y qué pasa si la historia no hubiera sido como fue? Sí. Pero igual, esa es una corriente historiográfica muy interesante que se llama historia contrafáctica, sí. O contrafactual. Bueno, sobre eso también leí un montón y hay alguna cosa muy interesante, que es que en definitiva no digo que hay un determinismo histórico, pero hay cierta... la idea de pensar, de todas maneras, hubiera pasado lo que en realidad pasó, al final. Sí, vos sabés que me quedé pensando, porque la otra vez veía algo sobre eso, qué pasaba si cambiaba tal cosa o cambiaba tal eje, cambiaba absolutamente todo. Lo contrafáctico también suele ser un disparador más que interesante en todo esto, ¿no? También es para un disparador interesante para pensar, ¿no? Para pensar cómo evolucionó y qué otros caminos posibles habría habido, ¿no? Sí. Hay un cuento de Ray Bradbury muy lindo, que ahora no recuerdo el nombre, pero es un cuento donde hay un grupo de personas que viajan al pasado a través de una máquina del tiempo y tienen una indicación muy precisa de no salirse de un sendero muy fijo, un sendero que les marcan, y hay una persona que saca el pie, pisa fuera del sendero, mata un insecto de una hormiga, y cuando vuelven al presente todo cambió, el presidente es otro, las costumbres son otras, digamos, todo cambió porque cualquier pequeña modificación en el pasado obviamente modifica el futuro. Sí. Me parece altamente interesante esas clases de cosas, pero bueno. Y lo otro que quería hablar contigo, una pequeña cosa que me contaba muy bien Eugenia, me lo relataba, me lo explicaba. Esos libros vinculados con Corrientes, Cautiva, de la difunta Correa y el Gauchito Gil, ¿cómo es eso? Claro, yo amo Corrientes. Sí, me contaba Eugenia eso. Sí, quiero mucho a Corrientes. Aparte, bueno, en mi infancia también me cuidó una mujer correntina, y por eso creo que quiero más a Corrientes. Pero no viajé hasta grande, y medio como, hasta pienso que quizás los libros son una excusa para ir a Corrientes. Cautiva fue un libro que escribí a partir de... A mí me habían invitado a presentar en el Mariscal mi primer libro, que es una biografía de Norma Rostito, la montonera. Bueno, y ahí conocí, por un lado, una historiadora que es María Gabriela Quiñones, que presentó mi libro, y por otro lado, Gabriel Romero, en ese momento funcionario de Cultura, me llevó me hizo una visita guiada arquitectónica, porque es arquitecto por la ciudad, y me llevó a conocer el monumento a las cautivas, que me impactó. Me impactó el monumento y me impactó lo que él me contó acerca de las cautivas correntinas. Entonces, de alguna manera siento como que esa historia me eligió para contarla, o quizás él, ¿no? Pensó, bueno, por ahí te puede interesar esta historia. Y me interesó muchísimo, así que me puse a investigar. Gabriela Quiñones en ese momento hizo parte de la investigación histórica, y yo hice la investigación acá en Buenos Aires, pero también viajé varias veces a Corrientes y al Paraguay, que es donde habían llevado a estas mujeres durante la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, eso me llevó varias veces a Corrientes, y bueno, ese libro salió, tuvo muchas... hubo toda una historia, porque las descendientes se enojaron conmigo porque conté algunas cosas con cierta libertad, digamos, que da la ficción, y bueno, hubo un enojo de esas personas a quienes yo había entrevistado y qué sé yo, y bueno, ese libro es un libro que yo quiero mucho también, porque es un libro donde yo creo que traté de darles a las cautivas algo que no les pasó en la realidad, que es la posibilidad de cierta libertad dentro de esa experiencia horrible que vivieron, por un lado. Y por otro lado, lo del Gauchito Gil tuvo que ver con un interés por los santos populares, que en realidad yo trabajaba en la revista Eñe, en Clarín, y había ido a cubrir
en realidad una cabalgata que se hacía al santuario de la difunta Correa. Entonces empezó por la difunta Correa y además yo viajaba en esa época mucho por la Argentina y en las rutas empecé a ver cómo al lado de los santuarios, ruteros de la difunta Correa con sus botellas, que eran un escenario muy común en la Argentina, empezaban a instalarse santuarios del Gauchito Gil. Me empecé a interesar por eso y bueno, de ahí salió esa otra investigación. Me metí en la historia del Gauchito Gil, viajé a Mercedes varias veces, fui a la fiesta del Gauchito Gil, fui también al santuario de la difunta Correa un par de veces, o sea, hice como y salió un libro de crónica en ese caso, una de crónica de esos personajes, sobre todo ese vínculo, ¿no? Como, por eso se llama santos ruteros, ¿no? Porque entre las funciones que tienen coinciden en eso, en ser protectores de los viajantes, ¿no? Sí. A ver, el gauchito también tiene una lógica que tiene el lugar donde lo matan, está a la vera de la ruta, donde está el santuario principal, pero además también la riqueza de lo que es la figura emblemática para muchísima gente es altamente reconocido, no solamente en Corrientes, sino expandido a nivel país, ¿no? Claro, porque además hubo una expansión muy importante en la década de los 80 hacia el conurbano bonaerense y en Buenos Aires el Gauchito Gil y sobre todo en las zonas del conurbano es un gaucho, un santo muy venerado también. También me interesó mucho la cuestión originaria que hay en estos cultos, ¿no? Y en el caso del Gauchito Gil, a través de las ofrendas y de los rituales, es una ritualidad que no es católica solamente, digamos, sino que es muy sincrética, ¿no? Eso también es súper interesante. Y bueno, la fiesta del Gauchito Gil es algo increíble también, que supongo que este año no ocurrirá, ¿no? Quiero ver cómo hacen para atajar a los devotos del Gauchito Gil este año. Claro, va a ser todo un tema, ¿no? Quiero ver cómo lo van a hacer, porque nunca es una cuestión muy controlada, que digamos. Claro, Nunca, porque la gente aparece de todos lados. Y también la figura del gauchito en particular, esto para no explayarme mucho, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, que siempre fue contrasistema. Claro. ¿Sí? Siempre fue contrasistema. Claro, como el gaucho, ¿no? Sí, el gaucho como la propia figura, historia de él, la gente lo sigue contrasistema. Claro. Muchos años fue relegado, fue dejado de lado, denostado por la misma estructura eclesiástica. La Iglesia, obviamente, que no lo tenía en lo más mínimo dentro de lo que es su reconocimiento. Igual la gente se iba sumando. Claro, después la Iglesia lo aceptó bastante, ¿no? Sí. Incluso construyeron una iglesia enfrente del santuario. Sí, pero me parece, pero después de cuánto tiempo, claro, igual seguía teniendo todo ese movimiento, no es que vino de la mano de él, que la Iglesia se terminó sumando. La verdad que es muy interesante poder escucharte, Gabriela, y vamos a seguir en contacto porque me parece muy lindo todo. Y lo de las cautivas, quería decirte algo, cuando vos contabas, yo me acuerdo de ese hecho, de la disputa, y siempre me quedé pensando lo mismo. Vos fíjate que estabas contando una historia de finales del siglo XIX, y todavía sigue en la cultura correntina mucho dando vueltas a esas historias, ¿no? De las cautivas y de la gente que se enoja por una postura o por otra. También recordaba hace unos años una discusión sobre la figura de Andresito, por ejemplo. Claro, que exacto. Entonces vos decís, lo que dicen que la cultura no trasciende o que en realidad esas cuestiones los pueblos se olvidan, acá parece que no. No, bueno, pero existe el Partido Liberal en Corrientes, ¿no? Sí. Y bueno, por eso digo, también hay ciertas cuestiones que están bastante enquistadas en el siglo XIX, ¿no? Sí, muchas de esas superaron. Cosas. Sí, muchas de esas cosas. Muy interesante escucharte, Gabriela. Te mando un beso, gracias por estos minutos y nos vamos a encontrar seguramente en La Reina, un libro que habla sobre precisamente lo que hubiera sido si nosotros hubiéramos tenido una reina. La reina que el gran sueño de Manuel Belgrano. Gracias, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y gracias a Euge. No, por favor, muchas gracias a vos. Gabriela Saidón.